Bueno, muy buenas noches. Vamos a empezar con la clase, señores estudiantes, el día de hoy. Ya continuando, luego de haber realizado las evaluaciones también bimestrales, esperando de que cada uno haya recopilado también los conocimientos que se está impartiendo y pueda irlos aplicando. Bienvenidos a su nueva tutoría, ya continuando con otros temas en esta noche para estudiantes de 10.º año de lengua y literatura. Entonces, muy importante que ustedes ya vayan también viendo lo que es, comprendiendo, mejor dicho, las temáticas, para que ustedes también vayan eh, poniéndolo en práctica, porque el lenguaje realmente es una ciencia que lo utilizamos todos los días. Como siempre les he manifestado, el ser humano es un ser pensante, un ser sociable, y desde que se desarrolló el lenguaje, estamos en la facilidad de comunicarnos a través de la palabra, a través del comportamiento, a través de la razón. Entonces, es muy importante nosotros ir rescatando eso, ir rescatando en nuestros hogares, de pronto con nuestros hijos, nuestras familias, hermanos, o, o cualquier amigo o amiga, para que no se pierda esa sana costumbre del saludo, no se pierda esa sana costumbre de leer un libro, esa sana costumbre de escribir correctamente, de hablar correctamente, de no tener un lenguaje, como se dice, vulgar, sino un lenguaje coloquial, un lenguaje un poco más refinado. Entonces eso da mucho que decir de una persona, de un ser humano, a través de la forma como habla, de la forma como se expresa y la forma también cómo se relaciona con los demás. Bueno, esa introducción para ustedes, bienvenidos, bienvenidas. Entonces vamos a arrancar con el temita el día de hoy. Como ustedes saben, pues estábamos viendo sobre el teatro, que dejamos en la anterior, en que el teatro es eh, o se podría decir una dramatización, sí, de alguna obra, de algún personaje, y que se lo realiza a través de un escenario, en lo cual se requieren implementos, ya sea para armar un lugar, un sitio, vestimenta para los personajes, y la obra que van a representarla en un escenario X. Entonces se puede, eso es muy importante porque eso viene desde la antigua Grecia, donde, donde se transmitían a través de las obras clásicas, se quería entregar un mensaje a través a través de la dramatización, a través de el estar jugando con personajes, inventarse con historias de fantasía y, y eso pues llevaba a las personas a trasladarse a un mundo diferente, un mundo se podría decir, insospechado y capaz no conocido en ese entonces. El día de hoy el temita es el teatro griego, la cuna del teatro occidental. ¿Qué nos dice acá? Nos dice el teatro occidental se desarrolló a partir del teatro griego, que tiene un origen religioso y ritual, pues se remonta a los cultos primitivos de Dionisos, divinidad de vino y la fertilidad de la tierra en el siglo VI antes de Cristo. Dionisos fue un dios considerado en la antigua Grecia, que era amante del vino, de la fertilidad de la tierra, de la alegría, de la belleza. De estos ritos dionisíacos se derivaron dos subgéneros dramáticos, la tragedia y la comedia, que son dos formas diferentes de teatro. Concretamente surgen a partir del de Tirambo. Este rito se celebraba en honor a Dionisios y era representado por un coro de campesinos disfrazados de sátiros, que en griego se quiere decir tragos, es decir, macho cabrío. De este término proviene la palabra tragedia. ¿Sí? De entonces, como están conociendo en este momento, la palabra tragedia viene del griego tragos, ¿sí? Ya que estos dos géneros del teatro, como es en honor al dios Dionisios, ¿sí? Se dieron dos géneros, la tragedia y la comedia. Y dentro de esos dos géneros, la tragedia a través del término griego tragos, para dar origen a la palabra tragedia. El coro, el corifeo, entonaba cantos de alabanza a Dionisos, resumiendo las situaciones para ayudar al público a entender las escenas.
Estas representaciones se fueron haciendo más complejas hasta alcanzar la estructura de las dos formas básicas del teatro griego. La tragedia y la comedia, que continúan siendo los mayores subgéneros dramáticos en Occidente. Como ustedes ven, esos dos subgéneros del teatro son los que más se utilizan el día de hoy. Escenas o montar obras referente realzando a la tragedia o a la comedia, que hoy se presentan muchos artistas a nivel mundial, aquí en Ecuador también, aquí en nuestra ciudad en Loja también, en nuestro Teatro Bolívar, también se dan muchas grandes obras de teatro. Entonces, muy importante. En Quito, no se diga, en Cuenca, más que todo en todos los lugares, siempre se está representando, llevando a escena grandes obras clásicas. Y también se lleva pues algún tipo de leyenda o algún tipo de drama a través de la dramatización de los personajes. Bueno, continuando. Ustedes van a realizar estas preguntitas para que hagan una retroalimentación. ¿Cuáles son los orígenes del género dramático en Occidente? ¿Cómo surgieron? Explique con sus propias palabras. ¿Cuáles son las formas más básicas del género dramático? ¿Y cómo eran los teatros griegos? Esas interrogantes pueden ustedes consultarlas y me la van a subir conforme al deber que les voy a enviar al final. Vamos a ver lo que eran los teatros griegos. Eran representaciones y tenían lugar en los teatros, o sea, en lugares o sitios, que eran espacios abiertos al aire libre. Estaban diseñados de forma que la acústica era perfecta gracias a su estructura arquitectónica, en forma circular y con gradas ascendentes. Hasta el día de hoy se mantiene esa estructura, como ustedes se han podido dar cuenta en los teatros. La plazoleta central llamada orchestra era utilizada por el coro. El escenario donde tenía lugar la acción dramática detrás de la orchestra se denomina escenario, que ahora se dice la orquesta, ¿no? Entonces, como ustedes ven, en los teatros actuales todavía no se hace al aire libre, pero siguen teniendo esa misma estructura física, que son alrededor, donde hay un escenario en forma circular y están las butacas o sillas en forma circular. Subgéneros dramáticos básicos de la tragedia y la comedia. La comedia y la tragedia son los subgéneros dramáticos más significativos. Se desarrollaron en la Grecia clásica y se mantienen en la actualidad, aunque con algunas variaciones en los diferentes lugares y momentos donde tienen lugar. Son las formas del teatro más desarrolladas. Entonces, para que recuerden, la comedia y la tragedia son las formas de teatro más desarrolladas que existen hasta la actualidad, pero no son las únicas. Existen muchos otros subgéneros dramáticos, como por ejemplo los autos, la farsa, la comedia del arte, los entremeses, los misterios, los pasos, la loa, los sainetes, la ópera, la opereta, la zarzuela, etcétera. Estos son subgéneros del teatro. Hoy en día hay grandes conciertos de ópera, hay los grandes pasos de la zarzuela, bueno, y algunos otros subgéneros dramáticos, los sainetes o que montan escenarios a través de escenas de novelas, ese tipo de cuestiones. Bien, hasta aquí alguna pregunta, me van diciendo o podemos avanzar, continuar. ¿Entendido hasta aquí, señores estudiantes? Bien, vamos a ver las principales características de la tragedia y la comedia. Estas son. La tragedia, temas. Los temas se centran en el destino, la culpa, el castigo divino, crímenes y muertes o el conflicto entre un individuo y la ciudad. Esos son los temas que se utilizan en los dramas de la tragedia. En la comedia, los temas se centran en la crítica social en forma de parodia. En la tragedia, busca un efecto purificador en el público, la catarsis. A través de la identificación con el héroe, se liberan los sentimientos y se purifican los sentimientos negativos del espectador. Y en la comedia tiene la finalidad provocar risa mediante la ridiculización, la burla y la ironía. También en la tragedia, la acción dramática se basa en el sufrimiento por el conflicto y termina de manera trágica, con la muerte del héroe, de sus familiares o amigos. En cambio, en la comedia, la acción dramática nace con una situación angustiosa que el héroe resuelve al final de la obra.
Estas son características principales de lo que es la tragedia y lo que es la comedia, que son subgéneros del teatro. ¿Cuáles son los personajes? En la tragedia están los héroes y dioses, en la comedia son personajes tipificados basados en la realidad, como el avaro, el viejo verde, el fanfarrón, el gracioso, y se utilizaban máscaras para representarlos. Em, ¿Cómo es el héroe en la tragedia? Personifica los valores humanos y ha de enfrentarse a problemas de difícil solución. Y en la comedia el héroe es un personaje cómico que aunque es débil termina triunfando gracias a su ingenio. El lenguaje que se utiliza en el teatro a través de la tragedia es culto y formal, y en la comedia es vulgar y obsceno. ¿Cómo es la estructura de la tragedia y la comedia? En la tragedia, el prólogo presentaba los antecedentes de la historia, parodos, canto inicial del coro, episodios, que son los actos, estásimos, cantos del coro entre los episodios y éxodo, último episodio con intervención del coro. Y en la comedia es el prólogo y actos divididos en escenas. ¿Cuáles son los autores y obras del teatro griego? Tenemos algunos personajes importantes que fueron los precursores del teatro de la antigua Grecia. Uno de ellos fue Esquilo, donde los persas, los siete contra Tebas, los suplicantes, Orestiada, Prometeo encadenado. Son las obras, autores del teatro griego. Sófocles eh, escribió las obras para que se las exponga en teatro Antígona, Edipo Rey, Electra y las Traquinias. Eurípides desarrolló las obras de teatro Medea, Hipólito, Andrómaca, los Heráclidas y Orestes. Aristófanes con sus obras Las nubes, las avispas, las ranas, Lisístrata. Y Menandro con sus obras Aspis, Díscolos y Epistrépontes. Bueno, estas son algunas obras clásicas de la antigua Grecia. Entonces, como ustedes ven, haciendo un poquito de refuerzo, que lo principal de entender de este tema es que existen dos subgéneros en el teatro muy utilizados, que es la tragedia y la comedia. En el uno donde se expresa la tragedia a través del sufrimiento, a través de que existe alguna catástrofe familiar, etcétera, eso es lo que se va a expresar en la obra o se va a ejemplificar en la obra a través de sus actores. Y en la comedia son obras para que la gente se divierta, para que la gente pues saque esa alegría, se ría, son cómicos, utilizan un lenguaje popular. En cambio, en la tragedia, en esas obras teatrales, perdón, se utiliza un lenguaje coloquial, un poco más refinado. Acá tenemos también algunas preguntitas que ustedes pueden, estas son sencillas que pueden hacerlo. Por ejemplo, dice, em, haga una lista explicando con sus propias palabras las diferencias y las semejanzas entre la tragedia y la comedia griegas. Otra preguntita, ¿en qué subgénero teatral se utilizaban las máscaras? ¿Qué significa la palabra catarsis? Escoja dos subgéneros dramáticos que no sean los dos principales e investiga sobre ellos. Y lea un fragmento de la tragedia Prometeo encadenado y comente lo que en ella le dice. Bueno, esas son actividades que ustedes pueden ir realizando para que me las puedan subir a la plataforma conjuntamente con una consulta que envío. Vamos a ver quién fue este personaje Esquilo, eh, quien escribió la famosa obra de Prometeo encadenado. Esquilo fue un dramaturgo griego, predecesor de Sófocles y Eurípides, considerado como el primer gran representante de la tragedia griega. Luchó en las guerras promovidas contra los persas en la batalla de Maratón en el 490 a.C. y en las de Salamina en el 480 a.C. y en la de Platea. Algunas de sus obras, como Los persas o Los siete contra Tebas, son el resultado de sus experiencias de guerra. Su obra más representativa es Prometeo encadenado, es una de las más significativas. Su argumento está basado en un antiguo mito griego, según el cual Prometeo tenía que cumplir la misión por orden divina de crear la vida sobre la tierra, por lo que sería el primer encargado de engendrar la vida. Prometeo es encadenado a una roca y condenado a todos los sufrimientos posibles por el resto de su vida, como castigo.
em, por parte de Zeus, padre de todos los dioses griegos, por no haber obedecido su mandato de solo crear la humanidad y no entregarle conocimientos. Prometeo entregó el fuego a la humanidad sin la aprobación de Zeus. Esa es una obra muy brillante, muy importante. Sería bueno que lean un poquito de eso para que se enteren lo que fue esa gran obra de este griego Esquilo, Prometeo encadenado. Ahí en una parte de los personajes están los coros de las Oceánidas, el poder, la fuerza, Hefestos, Prometeo, el océano, Elío, Hermes. La escena representa la cumbre de un monte donde aparecen la fuerza y el poder conduciendo el cuerpo de Prometeo. Hefestos le sigue cojeando por sus instrumentos de herrero. Vamos a leer un poquito de lo que es la obra de Prometeo, una parte nomás y el resto ustedes pueden irla averiguando luego para que se enteren un poco más de esta obra. En una de sus partes dice, Prometeo hay raza de la fecunda Tetis, hijas del océano, cuyo curso infatigable gira en torno de la vasta tierra. Miradme, contemplad las cadenas que me tienen clavado en el borde de este abrupto precipicio con una guardia que nadie podría envidiar. Viéndote estoy Prometeo y una nube temerosa y cargada de lágrimas siento que empaña mis ojos cuando contemplo sobre esta roca tu cuerpo que se consume en la ignominia de estos férreos lazos. Nuevos dueños rigen el timón del Olimpo. En nombre de nuevas leyes, Zeus ejerce un poder sin límites y los que eran poderosos ayer se ven hoy derribados. Prometeo, escuchad ahora lo que os quiero decir. Por más ultrajado que me vea entre estas terribles cadenas, llegará un día en que el Señor de los bienaventurados tendrá necesidad de mí, si quiere saber el nuevo designio que de despojarle de su centro y de sus honores. Entonces os lo juro, ni los sortilegios de las palabras más persuasivas tendrán poder para vencerme, ni el terror de las más espantosas amenazas me doblegará. No he de revelarle el secreto como antes no me haya librado de estos ásperos hierros y consciente en pagar la pena de este ultraje. Osado es tu ánimo en verdad, pues lejos de ceder a tan duro destino, hablas aún con tan poca prudencia. Por mi parte temo por tu suerte y una angustia penetrante invade mi pecho. ¿Cómo podrás contemplar al fin el término de tus desdichas? Inflexible es el alma del hijo de Cronos, inconmovible su corazón. Y en otra de sus partes dice Prometeo, no ignoro que es áspero y que hace de su capricho ley. No obstante, llegará el día en que se ablande cuando se ve herido por el golpe del que te hablé. Entonces, dando el olvido, su inflexible cólera correrá con su impaciencia y solicitará mi ayuda y mi amistad. Eso, señores estudiantes, en una parte de lo que es la obra de Prometeo encadenado. Como ustedes ven, el teatro es maravilloso. Son obras excepcionales, obras que a nosotros nos ayudan a valorar y también a poder vivenciar de una manera diferente las artes dramáticas. ¿Sí? Hoy en día, decía por ahí un autor, que la vida es una comedia. ¿Sí? Y bien puede ser la vida en forma trágica o bien puede ser en una vida de forma armoniosa, armónica o feliz. Por eso dicen que nosotros vivimos en el teatro de la vida y nosotros decidimos qué hacer frente a ella. Si nos sumimos en cosas que doblegan el alma y el espíritu de la persona o salimos y automáticamente nos enfrentamos a las situaciones y vivimos en armonía con el planeta, la naturaleza y la sociedad en general. Entonces, la comedia, estimados estudiantes, y la tragedia nos llevan a eso. Si ustedes, por ejemplo, en la vida diaria, siempre se ven esos eventos, a pesar de no estar en un escenario de teatro, porque la naturaleza humana, a través del tiempo, nos ha permitido que como seres humanos también llevemos y expresemos un mensaje a través de representaciones. Como lo decíamos en la clase, los griegos tuvieron muchos dioses, Zeus, eh, donde prácticamente su morada estaba el Olimpo, que hoy en día se le llama el cielo. Entonces, son términos que hasta el día de hoy se los utiliza, pero hemos cambiado simplemente de nombre y de época. Pero sin embargo, desde la antigua Grecia, el teatro, cuando fue en sus primeros inicios, fue como un ánimo de divertir a la gente, como un ánimo
de hacer que la gente disfrute de un acto diferente, para que también vea que la vida no es solo tristeza, la vida no es solo, no es batallas, luchas, que también existe la comedia, la alegría, existe eh, esa, esa palabra que le hace sentir a la persona que puede seguir adelante. Entonces, a eso nos expresa, queridos estudiantes, lo que es este temita del teatro como origen en la antigua cultura griega. No sé si tienen alguna pregunta, me pueden decir. De pronto los que están conectados, estaría gustoso de escucharlos. No sé qué dice Daisy, Richard o señorita María, señores estudiantes, para referente a este tema, ya para ir terminando la clase. ¿Qué me dicen? ¿Alguna opinión al respecto? El que desee participar, igual lo escucho sin problema. Que nos comparta también algo que de pronto del tema o de lo que haya de pronto experimentado, vivido, si se ha ido a una obra teatral, ha estado capaz de pronto presente en alguna, a veces en algún escenario, representando un personaje, representando, qué sé yo, un evento. Bueno, entonces para terminar, señores estudiantes, eh, ya les voy a dejar inscrita la tarea en la aplicación para que ustedes también puedan desarrollarla. ¿Sí? ¿Qué me dice Daisy? Licenciado, yo le quería pedir que si puede usted en la clase proyectar en las páginas del texto para observar. Mira, lo que pasa es que este computador no me permite. Sí, lo que ustedes pueden hacer es bajarlo al, al texto en digital y pueden ir viendo conforme yo voy explicando. Mm, mm. Claro, pero es que licenciado, yo hasta hoy no he podido descargar los textos, por eso le pido eso. Si los otros compañeros Claro, sí no. como digo, Sí, voy a hacer lo posible, pero realmente este computador no me lo permite. Pero como ustedes tienen tiempo, eso pueden ir nomás a la página, es donde se descargan gratis el libro de lenguaje de décimo. Y, o si no pueden escribirme, o puede escribirme a mi número particular y yo le envío en digital el libro. ya mejor, licenciado, ayúdeme ahí, porque créase lo que yo no lo he podido descargar y ahí yo no puedo observar algo más Claro. que haya que leer. Sí, Ahí, como si tienen mi número, entonces ahí me escribe a mi número particular y yo ahí me dice, soy el estudiante tal, entonces yo le ayudo con el libro en digital. ya, Lice, muchas gracias. ¿Ya? Bueno, entonces para terminar la clase, solo voy a recordar un poquito entonces lo que es el teatro y los dos grandes subgéneros, la tragedia y la comedia, originado en Grecia, donde el uno expresa el sufrimiento, la tragedia, como su nombre lo dice, y la comedia, pues la risa, la algarabía y la alegría del, del ser humano a través de montar un escenario, una obra en un lugar físico donde las personas se reúnen para disfrutar de ese evento. Eso es lo más importante dentro de lo que hemos visto. También hay filósofos, mejor dicho, sí, filósofos griegos que se dedicaron al teatro. Sí, uno de ellos ya lo mencionamos, que estaba el que escribió como Prometeo encadenado, y algunos otros que realmente tuvieron alto renombre a través de la historia en el teatro griego y que hoy en día también se lo recuerda. Bueno, señores estudiantes, eso ha sido todo por la clase el día de hoy. Los esperamos en la siguiente tutoría y les auguramos muchos éxitos también. Las personas de pronto, cabe recalcar que los que no han podido subir todavía las tareas, todavía tienen oportunidad hasta la próxima semana, el día martes, poderlo hacer y realizar la evaluación los que no lo han hecho. Entonces, para que puedan también
tener mejorar su nota o su calificación. De mi parte, les agradezco muchísimo, una bendecida noche y nos vemos en la siguiente tutoría. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Estimados estudiantes, bienvenidos a su nueva tutoría. Estimados estudiantes, vamos a dejar grabada la clase para lengua y literatura para 10º año, augurándoles muchos éxitos y también para que cada uno pues pueda verla en su momento disponible. Vamos a hacer un breve resumen, un breve recuento de lo que vamos a ver el día de hoy, que se llama sobre el teatro. Vamos a continuar con la presente clase. Bien, rápidamente vamos a hacer un breve resumen sobre el tema de hoy, que es el teatro griego, la cuna del teatro occidental. El teatro occidental se desarrolló a partir del teatro griego, que tiene un origen religioso y ritual, pues se remonta a los cultos primitivos de Dionisio, divinidad del vino y la fertilidad de la tierra en el siglo VI a.C. De estos ritos donicíacos se derivaron dos subgéneros dramáticos, que es la tragedia y la comedia, que son dos formas diferentes de teatro. Concretamente, surgen a partir del rito del ditirambo. Este rito se celebra en honor a Dionisio y era representado por un coro de campesinos disfrazados de sátiros, que en griego se decía tragos, es decir, macho cabrío. De este término proviene la palabra tragedia. El coro, el coripeo, entonaba cantos de alabanza a Dionisios, resumiendo las situaciones para ayudar al público a entender las escenas. Estas representaciones se fueron haciendo las más complejas hasta alcanzar la estructura de las dos formas básicas del teatro griego, la tragedia y de la comedia, que continúan siendo los mayores subgéneros dramáticos en Occidente. ¿Cuáles son los subgéneros dramáticos básicos de la tragedia y la comedia? La comedia y la tragedia son los subgéneros dramáticos más significativos.
Se desarrollaron en la Grecia clásica y se mantienen en la actualidad, aunque con algunas variaciones, en los diferentes lugares y momentos donde tienen lugar. Son las formas del teatro más desarrolladas, pero no las únicas. Existen muchos otros subgéneros dramáticos, como por ejemplo los autos, la farsa, la comedia, del arte, los entremeses, los misterios, los pasos, la loa, los sainetes, la ópera, la opereta, la zarzuela, etcétera. Como ustedes ven, en la sesión estamos explicando lo que es el teatro a través de la tragedia y la comedia. Continuamos. ¿Qué eran los teatros griegos? Las representaciones tenían lugar en los teatros que eran espacios abiertos al aire libre. Estaban diseñados de forma que la acústica era perfecta, gracias a su estructura arquitectónica en forma circular y con gradas ascendentes. La plazoleta central llamada orchestra era utilizada por el coro. El escenario donde tenía lugar la acción dramática detrás de la orchestra se llamaba escenario. ¿Cuáles son las principales características de la tragedia y la comedia? De la tragedia, los temas se centran en el destino, la culpa, el castigo divino, crímenes y muertes o el conflicto entre un individuo y la ciudad. Y en la comedia, los temas se centran en la crítica social en forma de parodia. En la tragedia se busca un efecto purificador en el público, la catarsis a través de la identificación con el héroe, se liberan los sentimientos, se purifican los sentimientos negativos del espectador. Y en la comedia tiene la finalidad de provocar risa mediante la ridiculización, la burla y la ironía. En la tragedia, la acción dramática se basa en el sufrimiento por el conflicto y termina de manera trágica con la muerte del héroe de sus familiares y amigos. Y en la comedia, la acción dramática nace como una situación angustiosa que el héroe resuelve al final de la obra. ¿Cuáles son los personajes? En la tragedia, héroes y dioses. En la comedia, personajes tipificados basados en la realidad, el avaro, el viejo verde, el fanfarrón, el gracioso, y se utilizaban máscaras para representarlos. En la comedia, en la tragedia, el héroe personifica los valores humanos y ha de enfrentarse a problemas de desilusión. Y en la comedia es un personaje cómico que, aunque es débil, termina triunfando gracias a su ingenio. El lenguaje se utiliza en el teatro de la tragedia es culto y formal y en el de la comedia vulgar y obscena. ¿Cuál es la estructura? El prólogo presenta los antecedentes de la historia. En la tragedia, parodos, canto inicial del coro, episodios, actos, estásimos, cantos del coro entre los episodios y éxodo, último episodio con la intervención del coro. Y en la comedia, el prólogo y actos divididos en escenas. Los autores y obras del teatro griego. Uno de los principales es Esquilo, que escribió Los persas, Los siete contra Tebas, Los suplicantes, sobre Ilíada, Prometeo encadenado. Sófocles escribió Antigona, Edipo Rey, Electra, las Traquinias. Eurípides, Medea, Hipólito, Andrómaca, los Heracles y Orestes. Y, y que se dedicaron al teatro. En la comedia fue Aristófanes con sobre las nubes, las avispas, las ranas y Lisistrata, y Menandro con Aspis, Discolo, Diepis, Trepontes. Eso es en lo referente. Vamos a ver un poquito lo que es este personaje Esquilo, que escribió la obra de Prometeo encadenado. Vamos a ver, Esquilo fue un dramaturgo griego, predecesor de Sófocles y Eurípides, considerado como el primer gran representante de la tragedia griega. Luchó en las guerras promovidas contra los persas en la batalla de Maratón, en la 490 a.C., en las de Salamina, 480 a.C., y en las de Platea. Algunas de sus obras, como Los persas o Los siete contra Tebas, son el resultado de sus experiencias de guerra. Su obra Prometeo encadenado es una de las más significativas. Su argumento está basado en un antiguo mito griego, según el cual Prometeo tenía que cumplir la misión por orden divina de crear la vida sobre la tierra, por lo que sería el primer encargado de engendrar la vida. Prometeo es encadenado a una roca y condenado a todos los sufrimientos posibles por el resto de su vida, como castigo por parte de Zeus, padre de todos los dioses griegos, por no haber obedecido su mandato de solo crear la humanidad y no entregarle conocimientos. Prometeo entregó el fuego a la humanidad sin aprobación de Zeus. Esto, mis estimados estudiantes, en un breve resumen de la clase de lengua y literatura para el día de hoy, donde nosotros vemos lo que es el teatro en la antigua Grecia, lo que los dos subgéneros grandes que están ahí, como la tragedia y la comedia, y que son prácticamente llevados hasta en la actualidad a muchos escenarios, con obras teatrales, donde se da, qué sé yo, a través de ejemplificar obras como eh, para generar risas en el auditorio, o también representar obras trágicas, eh, obras románticas, son bellas Romeo y Julieta, Hamlet, etcétera. Entonces nosotros vemos que hoy en día se sigue utilizando mucho lo que se vivió en aquellas épocas en el teatro griego.
en todas las ciudades, hasta en nuestra ciudad. Vemos también cómo se presentan, ¿no?, grandes obras de grandes clásicos y, y realmente emocionan al público y le llenan de alegría también y de desenvolverse en un mundo diferente y de transportarse a un mundo distinto, como lo hacían en la antigua Grecia, donde las personas se reunían en las plazoletas al aire público, en- entonces donde cada uno pues iba a mirar, a observar lo que iban a aquellos actores a representar en aquellos escenarios. Entonces eso de mi parte, esperando de que esta clase pues haya sido de agrado a todos ustedes y, y para que cada uno también pueda llevarlo a la práctica a través de estos conocimientos y poderlo también compartir a través de la sociedad. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente tutoría. Una bendecida noche para todos. Muy buenas noches. Vamos a empezar con la clase, señores estudiantes, el día de hoy. Ya continuando, luego de haber realizado las evaluaciones también bimestrales, esperando de que la tragedia a través del término griego, el gracioso, y se utilizaba por parte de Zeus, padre de todos los dioses griegos, por
Buenas noches, señores estudiantes. Un gusto tenerlos en esta clase, en una nueva tutoría para estudiantes de noveno de básica de lenguaje y comunicación. Mi nombre es Eliseo Franco Hurtado, un gusto tenerlos esta noche y como siempre darles la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a retomar con las clases nuevamente virtuales eh, para que cada uno de ustedes también sigan retroalimentándose y sigan conociendo también la temática que vamos desenvolviendo y viendo cada tutoría. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar en este momento con la nueva clase el día de hoy. Bien, como siempre les estaba diciendo, la literatura realmente nos lleva a nosotros el lenguaje a compartir con todos los seres humanos. Si nosotros realmente somos entes sociales, eh, el lenguaje nos ayuda a ir desarrollando esas habilidades para poder ser comunicativos, para poder relacionarnos entre todos. Entonces es muy importante que a través de la materia de lenguaje y comunicación, nosotros también podamos expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, para poder nosotros también así poder expresar nuestro punto de vista. Bien, como anteriormente estábamos viendo sobre los mitos, que es aquello sobre la mitología, los elementos del mito que se refieren a los dioses, semidioses, etcétera, la estructura de, de este tipo de literatura que eran los mitos, para poder continuar con otros temitas que el día de hoy vamos a seguir. Teníamos una serie de lecturas, como ustedes vieron también, eh, donde se nos expresaba la cultura popular de muchos pueblos, de muchos lugares y hasta de otros continentes, porque realmente eso es algo universal. Luego estuvimos viendo lo que era una carta de lector, ¿sí? Lo que era eso de escribir y lo que nosotros lo que podríamos utilizar como temas que podríamos utilizar en una carta, ¿sí? Eh, donde podemos informar o donde nosotros podíamos refutar también algo que no nos parecía que fuera cierto. Bien, luego de haber hecho ese breve recuento de, de lo que vimos en las clases anteriores, vamos ahora sí a continuar con el siguiente tema. Eh, Ustedes saben de que la lengua y la literatura siempre siempre a nosotros nos lleva a nos lleva a ver otro tipo de situaciones, nos lleva a experimentar otro tipo de sensaciones a través de la investigación o a través de la cultura y de todo aquello. Entonces vamos nosotros a ver el día de hoy una pequeña lectura, lo que dice Salvemos el planeta, que se refiere, continuando lo que la carta del lector dice. Algo estamos haciendo mal. No puede ser que cada semana se encuentren ballenas muertas en las orillas de las playas, pingüinos empetrolados, campos incendiados, ríos completamente contaminados. Esto es culpa nuestra. Somos nosotros quienes tiramos los papelitos de los caramelos cuando caminamos por la calle o los cigarrillos mal apagados en medio de la ruta. Somos nosotros quienes subutilizamos el papel que obtenemos de los árboles, que nos ayudan a respirar y quienes malgastamos el agua. Todos alguna vez hicimos alguna de estas cosas y sin darnos cuenta poco a poco vamos destruyendo el medio ambiente, el lugar donde vivimos. Por supuesto, no somos los únicos que contaminamos con nuestras acciones diarias, sino también las fábricas, los autos, los barcos. Todo esto causa la muerte de animales, plantas y personas. Produce también el cambio climático, la contaminación de las aguas. Esto no puede seguir así. Tenemos que cambiar. ¿Cómo? Aportando nuestro granito de arena. Empezando en casa, apagando la luz cuando salimos de alguna habitación, cerrando el grifo mientras nos lavamos los dientes, llevando nuestras propias bolsas al supermercado, plantando un árbol, desenchufando los cargadores, la TV u otros artefactos electrónicos mientras no se usen.
separando la basura, tratando de no usar el auto cuando no es necesario y poder ir caminando cuando y poder ir caminando en bicicleta o en el transporte público. Dice, tengo 14 años y me gustaría poder hacer algo para cambiar, poder limpiar el medio ambiente y vivir en un planeta mejor. Para eso necesitamos la ayuda de todos, que todos nos propongamos cambiar y hacer algo, porque mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Miren, una muy bonita lectura de reflexión, que es como una carta al lector y ustedes pueden contestar estas preguntas. Por ejemplo, si esta carta trata un tema actual relacionado con la vida cotidiana o un tema de la realidad social, político, económico. ¿Cuál es el tema y qué plantea al respecto? La carta tiene un inicio, un cuerpo y un cierre. ¿Qué ideas presenta en cada parte? Presenta los hechos en forma impersonal, dónde y cómo lo hace. Proporciona también informaciones o opiniones personales, dónde y cómo lo hace. Presenta datos o informaciones para reforzar y defender su planteamiento. El título puesto por el diario refleja adecuadamente el contenido de la carta y vamos a ver los pasos. Planificación es pensar por anticipado que se escribirá en un texto y cómo se hará. Esto incluye elegir el tema que debe ser de interés público, establecer el motivo por el que se va a escribir y el propósito de la carta, proponer las ideas principales y los argumentos y opiniones que lo sustentarán. La redacción. Se describen los hechos que motivan la carta y se presentan las opiniones o argumentos de acuerdo al propósito de la carta y conforme a la estructura propia de este tipo textual. La publicación es la redacción del texto definitivo una vez que se han corregido los errores. Y la revisión se relee el texto y se consideran los aspectos ortográficos y gramaticales que deben ser corregidos. Vamos a ver las características textuales de la carta del lector. Dice, la carta del lector es un género textual de tipo argumentativo, es decir, que presenta razonamientos para rebatir, censurar, probar o demostrar una idea o para convencer de lo que se afirma o se niega. Su finalidad es influir en la forma de pensar y de actuar del lector. Para ello, el autor hace uso de operadores argumentativos, es decir, marcadores o conectores textuales que condicionan las posibilidades argumentativas y que se utilizan para sustentar o defender las ideas del autor. Los operadores argumentativos más frecuentes para este género cumplen las siguientes funciones. Adición, además de eso, aunque también, etcétera. Oposición, pero, sin embargo, etcétera. Comparación, más que, menos que, tanto como, etcétera. Seguridad, sin duda, por supuesto, etcétera. Se debe cuidar el lenguaje y la redacción, pues la carta será publicada y leída por muchas personas. El lenguaje debe ser simple y claro, sin frases rebuscadas ni figuras literarias. Generalmente se refiere a los hechos en tercera persona y las opiniones se escriben en primera persona, singular o del plural. Debe centrarse en el tema sin alargarse demasiado en explicaciones o temas secundarios, ya que el espacio para estas cartas suele ser limitado. Las cartas del lector deben cumplir ciertas formalidades en cuanto a su estructura. Aunque el medio de comunicación no los publique, debe tener los siguientes elementos de encabezado y cierre. ¿Cuáles son los elementos? El lugar desde donde se le envía y fecha en que se le escribe, la identificación del destinatario, un saludo, una despedida y la identificación de quien la envía. Entonces nosotros deberíamos hacernos estas preguntas y que ustedes también puedan contestar. Dice, ¿para qué vamos a escribir? Establecemos un propósito objetivo de la carta, por ejemplo, comentar sobre situaciones incorrectas o injustas, demandar la atención de las autoridades, informar sobre un hecho importante que merece atención, expresar un elogio, comentar sobre una publicación anterior del medio de comunicación. ¿Sobre qué vamos a escribir? El momento en que se establece el propósito también se está definiendo el tema sobre el cual tratará la carta. A quien vamos a escribir estas cartas tienen dos destinatarios, uno directo que es el director o editor de medio de comunicación y unos destinatarios indirectos que son los lectores de esa publicación. ¿Cómo la vamos a escribir? El estilo de escritura será formal pero accesible al público de ese medio. Si es un diario o revista de amplia circulación que llega a todos los sectores sociales, el lenguaje será sencillo y directo. En cambio, si es una publicación especializada en algún tema, medicina, economía, literatura, etcétera, se debe utilizar un lenguaje más técnico. Entonces, eso es en lo referente a, a las características de una carta. Sí. También debemos seleccionar las ideas de acuerdo al propósito que establecemos y eliminamos las que no sean pertinentes. Luego ordenamos las ideas que quedaron para elaborar un plan de composición que mantenga coherencia entre las tres partes de la carta. El inicio debe ser corto y puede constar de una sola oración. Si en el cuerpo se desarrolla la idea principal presentada en el inicio, mediante buenas ideas y argumentos de apoyo, y en el cierre se redacta una última idea que tenga fuerza y que tenga algún recuerdo en el lector.
Entonces, ese es el temita que el día de hoy hemos podido compartir ya, finalizando lo que es el tema de las cartas de lector, donde nosotros podemos evidenciar que, que para realizarla nosotros necesitamos tener algunos elementos o requisitos. Por ejemplo, tener una idea clara de qué se va a escribir, el propósito, por qué lo vamos a hacer y el mensaje que queremos dar. Entonces, por aquello debe tener un título llamativo, debe tener un enfoque, una estructura, un contenido central y al final un cierre. Entonces, utilizando estos parámetros, pues vamos a ver, queridos estudiantes, de que podemos establecer nuestros propios argumentos, así como leíamos sobre esa carta referente al planeta, salvemos el planeta. Entonces yo creo que estos cuestionamientos y estas reflexiones nos ayudan a todos para cambiar, porque si uno hace la diferencia, yo creo que el resto también puede copiar esas buenas ideas. Entonces eso es lo que nosotros deberíamos siempre estar enfocados en ir mejorando cada día y a través del lenguaje, a través de la escritura, a través de la lectura, a través de las cartas del lector, a través de escribir poemas, nuestras opiniones, yo creo que podremos también ir cambiando nuestra forma de pensar y de nuestras actitudes hacia la gente, hacia las personas que nos rodean y en particular hacia nuestro mismo planeta. Entonces, eso de mi parte, hemos podido compartir con ustedes esta clase el día de hoy, esperando de que haya sido de su agrado y nos vemos en la siguiente tutoría. Muchas gracias y una linda y bendecida noche para todos. Buenas noches, señores estudiantes. Un gusto tenerlos en esta clase, en la nueva tutoría para... Teníamos una serie de lecturas, como ustedes vieron también. Entonces vamos nosotros. Más haciendo, vamos a dejar la plazoleta central llamada orquesta referente. Vamos a ver un poquito lo que es grandes que están ahí, como la se reunían en las plazoletas al aire público. También pueda llevarlo a la práctica a través de estos conocimientos y poderlo también compartir a través de